A lo largo de la historia, la humanidad ha utilizado distintos métodos para transmitir y conservar el conocimiento adquirido. En la Biblioteca Digital Hispánica podemos encontrar muchas obras que nos ilustran sobre esta evolución. En un primer momento, la transmisión de información era solo oral y no quedaba más que en la memoria de las personas que la recibían y que a su vez podían también transmitir, pero la raza humana necesitaba fijar esa información y hacer que pudiera trascender en el espacio y el tiempo. Las pinturas rupestres son una buena muestra de esta necesidad humana de transmitir y fijar el conocimiento, así como los símbolos en las paredes de las cuevas, que se remontan unos 35.000 años en la llamada protoescritura. Probablemente el primer libro de la historia fue un libro mesopotámico, escrito por los sumerios hace más de 3.500 años. Los libros mesopotámicos estaban formados por tabletas de arcilla de 40 centímetros. Los papiros, en cambio, fueron los primeros documentos en contener ilustraciones. Para protegerlos, se guardaban enrollados en tinas de barro, cajas de madera o estuches de cuero. A pesar de su alto coste y su fragilidad, el papiro fue utilizado durante 3.000 años. La Biblioteca Digital Hispánica ha digitalizado y puesto a disposición de los usuarios el papiro de Ezequiel, fechado entre los siglos II y III. Nos referimos al manuscrito más antiguo que se conserva en la Biblioteca Nacional de España. Un documento excepcional por su antigüedad, ya que contiene el texto más primitivo y más cercano a la original Biblia griega. También podemos encontrar el Códice de Metz, una compilación medieval de tratados de cómputo y astronomía. Durante el primer milenio antes de Cristo fue descubierto el pergamino, sustituto del papiro durante la Edad Media. El pergamino estaba elaborado a partir de pieles de ternera, oveja o cabra curtidas con cal. El uso del pergamino desembocó en la creación del códice, el antecesor del libro, que estaba formado por varios pergaminos doblados y cosidos, imitando la forma de las antiguas tabletas de arcilla. El término se utiliza comúnmente para libros escritos a mano en el periodo previo a la imprenta. En la Biblioteca Digital Hispánica podemos consultar el Códice de Fernando I y Doña Sancha, el más lujoso manuscrito medieval miniado que tiene la Biblioteca Nacional de España. Contiene el Apocalipsis de San Juan y los comentarios sobre este texto, redactados en el siglo VIII por el Beato de Liébana. Durante la Edad Media, los monasterios cristianos se convirtieron en centros de producción literaria y el lugar donde nacieron los manuscritos iluminados. Estos libros estaban escritos a mano y ornamentados con oro, plata y colores brillantes, así como con letras capitales decoradas y pequeñas ilustraciones. La Biblioteca Nacional cuenta con obras maestras en pergamino, como la obra poética de Petrarca, el Liber de Laudibus Sanctae Crucis o los Atlas de Battista Agnese, considerados como obras de arte por su perfección y belleza. No podemos dejar de mencionar el Libro de Horas de Carlos VIII, rey de Francia. Con una decoración abultadísima, es el libro de horas más espectacular de la biblioteca y está catalogado como Tesoro de España. Destaca también el Códice Toledano Etimologías de San Isidro, que toma su nombre del procedimiento de enseñanza que utiliza, y es que podríamos considerarlo una especie de enciclopedia del conocimiento de ese periodo. El uso del papel ha sido uno de los factores decisivos en la historia del mundo. Junto con la invención de la imprenta, el papel fue descubierto en China. De origen vegetal, se fabricaba fundamentalmente con celulosa y otros elementos vegetales. Fueron los árabes los que introdujeron el papel en España en el siglo XI, siendo Játiva el lugar al que se refieren las primeras alusiones al papel español en el año 1154. Otra obra maestra que custodia la Biblioteca Nacional es la Biblia Pauperum, o de los pobres, un incunable xilográfico del siglo XV que muestra cómo el afán evangelizador estuvo al tanto de las nuevas tecnologías de la escritura, y es que las ilustraciones y frases sencillas que lo configuran están elaboradas mediante una técnica de impresión basada en planchas de madera. La invención de la imprenta durante la década de 1450 supondrá un cambio radical. Johann Gutenberg creó los tipos móviles de plomo y los preparó para integrarlos en una prensa de uvas modificada, convirtiéndola en una imprenta primitiva. Estos elementos móviles, que mostraban la cara invertida de la letra, constituían la superficie que recibiría la tinta y formaría la impresión sobre el papel. Una de las primeras obras que salió de las prensas de Gutenberg fue la Biblia, impresa en tipo gótico, a doble columna y en 42 líneas por página. Todos los libros impresos con tipos móviles anteriores al 1 de enero de 1501 recibieron el nombre de incunables.
La Biblioteca Nacional cuenta con la colección más importante del país. Un buen ejemplo es la obra maestra de Ramón Sabunde, Theologia Naturalis, donde intenta conciliar razón y fe, y que ejercerá una gran influencia durante los siglos XV y XVI. Otros incunables que destacan son las obras de Mosén Pedro de Valera, una importante fuente de conocimiento para los reinados de los últimos trastámaras, o la Divina Comedia, de Dante, escrito en letra gótica y con más de 600 páginas. Con la Revolución Industrial, ya en el siglo XIX, aparecieron las primeras técnicas modernas como la litografía y poco después, la prensa rotativa. Será a inicios del siglo XX cuando la técnica de impresión llega a su punto máximo con la impresión offset, que es la que se utiliza en la actualidad.